encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene... Nos dice que la democracia puede tener... A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy les vamos a presentar algunas entrevistas que hacen relación al caos que ha vivido Venezuela durante estos 25 años de dictadura. Se espera que termine todo el 10 de enero. Desiree Olaves es la coordinadora de Con Venezuela en el Ecuador y con ella vamos a hablar sobre lo que se espera como desenlace el próximo 10 del primer mes del año. Se aproximan días sumamente importantes. Luego de 25 años de dictadura en Venezuela, se podría recuperar la democracia el 10 de enero con la posesión de Edmundo González Urrutia como presidente electo y en la actualidad reconocido por muchos países. Uno de los últimos, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes están pensando que van a estar el 10 de enero junto a Edmundo González Urrutia luego de haber trabajado tanto en la diáspora, también coordinando con grupos de los diferentes países, manifestaciones, marchas? ¿Van a estar el 10 de enero del 2025 en Venezuela? Un gusto, Fernando. Bueno, te cuento, ¿no? Hay lineamientos que seguir, por supuesto. Nosotros deseamos estar el 10 de enero, siendo parte de lo que es la gran juramentación de Edmundo González, siendo parte del momento histórico en que Venezuela deja atrás la dictadura, sale el narcorrégimen y comenzamos nosotros a entrar en un proceso de transición democrática y pacífica, que es lo que todos queremos, ¿no? En nuestros planes está estar el 10 de enero, sería un orgullo y es como tú dices, ¿no? Después de trabajar tanto, pues por supuesto nos sentimos soldados de la libertad, nos sentimos que dentro de nosotros existe esa vena que llevó a la libertad a Venezuela y somos partícipes desde acá. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Desde el exilio hemos levantado la voz, hemos protestado, hemos votado, ¿ok? Y hemos defendido nuestro voto porque del 28 de julio hasta acá hemos hecho una muy buena defensa del voto. Veo optimismo y además realismo porque definitivamente el 28 de julio se manifestó prácticamente toda Venezuela. Quieren un cambio y el presidente es Edmundo González Urrutia. Hace 20 años yo hacía reportajes con ciudadanos en el exilio y veía la poca esperanza porque se observaba como cada día ese gobierno de Chávez estaba más unido a la dictadura de Cuba. Pero en la actualidad, incluso desde Estados Unidos se anuncia que le van a prestar el avión para que vaya Edmundo González a la toma de mando en Caracas. Mira, sería un golpe táctico perfecto, ¿no? Porque definitivamente si Estados Unidos, siendo la potencia que se considera mundialmente, acompaña al presidente electo a entrar en tierra venezolana, pues definitivamente no vemos por dónde puede haber un ataque hacia no dejarlo entrar, ¿no? Ya el ofrecimiento fue hecho por Estados Unidos, falta la decisión del presidente electo Edmundo González, que confiamos plenamente que lo que él decida es lo mejor para todos los venezolanos. Pero sin ninguna duda, y como él lo ha dicho, la juramentación será en tierra venezolana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, serán cosas de tácticas, ¿no? Y serán lineamientos que serán dados más adelante. Pero el 10 de enero la juramentación debe ser en Venezuela y debe ser con todos los factores políticos que lo acompañaron y que lo llevaron al triunfo. Marco Rubio es el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, un hombre joven de 53 años, senador, quizá uno de los hispanos que ha llegado al más alto nivel de funciones en Estados Unidos. Él nació en territorio americano, pero sus padres tuvieron que emigrar de Cuba a Estados Unidos. Él conoce perfectamente la realidad de la falta de democracia en varias naciones y sin duda él va a ser un baluarte, un puntal para ir terminando con las dictaduras en América Latina. Es como tú dices, te doy la razón, él conoce perfectamente
tiene muy claro el panorama de Venezuela, de cómo ha sido violado sistemáticamente todos los derechos políticos, derechos humanos en Venezuela. Esta historia viene desde hace mucho tiempo y él siempre ha sido un baluarte y una voz muy fuerte en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y en apoyo de las democracias. Ahora, él siempre ha llevado como punto de honor defender la democracia en Venezuela. Siempre ha estado súper claro en que nosotros estamos bajo una narcodictadura y que eso tiene que erradicarse de Venezuela. Entonces, por eso es nuestra confianza plenamente en su persona y en su liderazgo para que esto se conduzca a una transición pacífica y democrática. El tema de Venezuela es considerado en los foros más importantes del mundo, en el G7, donde están los 7 más poderosos y más ricos. Uno de los temas fue Venezuela, y así en el grupo de los 20, G20 y otros tantos. El tema Venezuela es una prioridad, lo que nos hace pensar que luego de un cuarto de siglo de dictadura empobrecedora de ese país que tiene los recursos bajo el suelo y que por la falta de conocimientos, de lógica, lo que hicieron es no invertir y fueron apagando esa riqueza que tenía Venezuela. Producían 3,5 millones de barriles hace 25 años, ahora por ahí 500, 600 mil barriles. De esos 500, 600 mil todavía no sabemos cuánto se desvían a Cuba y cuánto realmente podemos cobrar porque sabemos que apoyan a las dictaduras, ¿no? Entonces, desde ahí también... Entregan petróleo para tener el apoyo en el caso de Cuba. De las izquierdas es así, eso es a Vox Populi, ¿no? Ahora, podría decirte que sí, Venezuela es una causa global. Los ojos del mundo están puestos en el 10 de enero en Venezuela. ¿Por qué? Porque el 10 de enero es el cambio. Ya la sociedad venezolana se expresó. No podemos nosotros mirar hacia otro lado e irrespetar la soberanía popular. Un pueblo que tiene, como tú dices, 25 años luchando en contra de la dictadura, lo logramos, ganamos, lo demostramos con las actas, entonces sería ilógico que nosotros pasáramos la página y que el mundo nos diera la espalda. Todas las sociedades demócratas del mundo tienen que apoyar a Venezuela en este momento, es cumbre elevar el discurso, es cumbre los apoyos, es cumbre esperar al 10 de enero y por supuesto que es cumbre acompañar al presidente electo Edmundo González a su toma de posesión. Se han dado manifestaciones en los últimos días, habrán otras de respaldo, es importante el respaldo de la comunidad internacional y esas manifestaciones de demócratas que lo que quieren es que los venezolanos retornen a su país, pero a un país libre. A un país libre y a una reconstrucción del país. Nosotros desde la diáspora hemos tenido concentraciones muy exitosas, la última es la del 1 de diciembre, en donde fue una concentración dirigida netamente a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque ha callado, o sea, ha sido lento el proceso de establecer realmente cuáles son las penas o cuál es realmente lo que debe establecerse como un tipo de responsabilidad penal para Nicolás Maduro y todo su combo en el tema de la violación de los derechos humanos, ¿no? En el tema de los crímenes de lesa humanidad que ya son reconocidos por muchas instituciones internacionales. Entonces, basta ya de seguir sopesando y seguir aguantando el tema porque Venezuela es una causa global y ahora mismo está en el foco de todo el mundo. En los últimos días hemos visto más reacciones, represión por parte de Maduro y Diosdado Cabello, especialmente a quienes están en la Embajada de Argentina. ¿Cree usted que en el transcurso de estos días puede cambiar, se puede revertir esa situación cuando se vean presionados los dictadores de que finalmente van a caer? Creer que ellos van a tomar conciencia y van a bajar un poco el nivel de represión sería inocente de nuestra parte y desconocer contra quién nos estamos enfrentando, ¿ok? Hasta hace muy poco, hace unos días, tanquetas de guerra frente a la casa de la mamá de María Corina Machado, o sea, es un exabrupto, ¿no? Es una persona de la tercera edad que vive sola y eso es nada más por presionar y seguir intentando quebrar un ánimo y un espíritu que no van a poder, que no han podido en todo este tiempo y que nosotros lo aceptamos como una lucha espiritual porque definitivamente es tanto mental como espiritual y mira, es lo que te digo, pensar en que ellos van a bajar la represión sería un error. Lo que tenemos es que estar preparados para la represión, debemos estar preparados muy bien mentalmente y espiritualmente por todo lo que viene porque no va a estar fácil que ellos entreguen el poder.
En las acciones irracionales de los dictadores está también esa orden de prisión en contra de Edmundo González Urrutia y de la propia María Corina Machado. Así es, fíjate que la están acusando de traición a la patria y hace unos días ella también responde, ¿cuándo puedes acusar la traición a la patria? Sería traición a la patria es cuando ella realmente desconozca lo que la soberanía popular le dijo el 28 de julio, cuando ella desconozca toda la confianza que fue puesta en ella como líder nacional e internacional de lo que es la oposición venezolana. Eso sería traicionar a la patria, dejar atrás a toda la sociedad civil sin importarnos y pensar solamente en nuestro bienestar o quizás en salvar nuestro pellejo. Eso es traición a la patria. Ahora, seguir adelante y luchar por lo que ya ganamos, por el terreno que ya tenemos ganado, eso no es traición a la patria, eso es realmente seguir una coherencia de discurso y seguir nosotros bajo la meta que nos pusimos antes del 28 de julio, desde las primarias, que es conquistar la democracia en Venezuela y que Venezuela sea un país libre. Agradecemos a Desiree Olaves por haber estado con nosotros en nuestro espacio de opinión, que durante todo este tiempo ha entregado información, entrevistas, análisis sobre la crisis venezolana. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Gesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Gesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Nuestro siguiente invitado es el doctor Pablo Alarcón. Él es el director de posgrado en Derecho de la UES. Creemos que es un ejemplo oportuno el abordar la situación de Venezuela, porque no son por hechos políticos por los que se ha llegado a semejante crisis, sino por hechos delictivos. A quienes gobiernan en Venezuela se dice son parte de un cartel, el cartel de los soles, y por la cabeza de ellos, de Diosdado Cabello y del propio presidente Maduro, se puede incrementar a $100 millones en Estados Unidos la entrega de 100 millones a cambio de la cabeza de estos personajes, dirigiendo un país. Eso que nos sirva como ejemplo nuevamente, ¿no? Venezuela seguramente ha tocado fondo. El Ecuador todavía no ha tocado fondo. Yo sigo siendo de aquellos ciudadanos que tienen todavía un mensaje de aliento positivo frente a la adversidad, y por esa razón es tan importante que prestemos mucha atención al sistema de justicia, porque esos actos como el que se generó en Venezuela, esta permisibilidad para que puedan apoderarse grupos irregulares de las instituciones públicas, de los poderes del Estado, podría haberse evitado si tenían un sistema de justicia transparente, imparcial, y en el caso ecuatoriano, creo que en la medida en que la justicia en este país funcione, tendremos esperanza de que el Estado de Derecho, insisto con esto, no se destruya. Hay una teoría muy importante internacional que habla sobre los vidrios rotos de la democracia. El Ecuador tiene varios vidrios rotos, pero todavía está a tiempo de reponerlos, de reparar esos vidrios rotos, pero si no lo hacemos ahora, lo más probable es que terminen por romperse todos y la democracia la perdamos. Y tal vez cuando sea tarde y cuando eso suceda, recién nos vamos a dar cuenta de la ventaja que teníamos cuando éramos libres, cuando podíamos tomar nuestras propias decisiones y cuando habían reglas dentro del sistema a respetar para garantizar la convivencia social. Ojalá todos podamos asumir esta postura y de esa forma sacar este país adelante, que yo sí creo que podemos hacerlo.
Doctor, pero cuando hay confusión, cuando políticamente, porque la democracia lo establece, cada 4 años hay elecciones, se dice que al momento, por todos estos ejercicios anómalos en donde se inmiscuye la justicia con la política, buscaba, por ejemplo, en el caso de este señor Wilman Terán, el que está preso, sentenciado, él quería ser presidente de la República, pero para aquello buscaba soporte político y sin duda el soporte político estaba en el correísmo, porque él cuando compareció ante la Asamblea Nacional, en un momento dado, en un juicio político, dijo: estoy arrepentido de haberme dejado influir cuando yo era juez para sentenciar a Rafael Correa. Y luego también manipulaba un concurso para elegir jueces para que conozcan a nivel internacional de la Corte Suprema de Justicia, jueces que liberen y dejen impune el caso en el que están inmersos quienes formaron parte del correísmo. Sin embargo, pueden volver al poder. Esta pregunta por la reflexión última que hizo usted, doctor. Yo creo que, en efecto, ese es un problema de fondo cuando nos estamos refiriendo a la institucionalidad. Yo le sumaría a eso algo adicional, y esta no es una defensa política a nadie. Pero si este país vive en permanentes refundaciones, que eso es lo que constantemente ha pasado, y alteramos toda la estructura y la institucionalidad cada 4, 5 o de constituciones cada 10 años, que es el promedio, ahora hemos superado un poco el promedio tradicional. Entonces lo que menos va a existir es eso, madurez institucional y convicción, por ejemplo, de que la gente sepa para qué sirve su propia constitución, se sienta identificado con su constitución. En otros países, Estados Unidos no en todo es el mejor ejemplo, pero en este ámbito sí, han construido cultura constitucional. Una sola constitución frente a 20 constituciones en el Ecuador, todas precedidas por la palabra refundación, reinstitucionalidad. Y cuando tengamos verdaderos postulantes a ser jueces que no miren a la carrera judicial o a las altas cortes como un mecanismo de enriquecimiento o para hacer política y luego aprovechar ese espacio para llegar a cargos públicos de tipo político, entonces habremos dado algún paso. Ojalá que se deje de mirar esto como un ámbito de popularidad y que luego se trastoquen las cosas. Por algo existe la división de poderes. Si alguien quiere ir al ámbito ejecutivo, ahí están las vías. Al legislativo, son ámbitos políticos principalmente. La justicia no. Cuando confundimos esto y hay gente que pretende llegar a ser política en las judicaturas, entonces terminamos destruyendo la separación de poderes, los contrapesos y por lo tanto, insisto con esto, en el Estado de Derecho. Se pierde la diferencia que debe existir entre cada uno de los poderes del Estado. El optimismo y el anhelo legítimo que tenemos los hombres de bien de que las cosas cambien en el Ecuador, lamentablemente se chocan contra una pared. Esto es de que sigue la impunidad, porque los casos que se han dado en el Ecuador, en otras naciones, como usted ha dicho, en Estados Unidos, hasta el abogado en libre ejercicio con mala práctica se queda fuera del ejercicio profesional, le quitan prácticamente el título o la condición de ejercer, doctor. En el Ecuador no, son premiados con cargos más altos. Fernando, yo soy de quienes aspira que algún momento tengamos un reproche entre los profesionales del derecho, un autorreproche. Creo que eso es una condena muy fuerte cuando sabemos quién obra bien, quién obra mal en el ejercicio de la profesión, pero también estoy convencido que cuando esto no sucede hay que sancionar, y hay que sancionar con fuerza a los malos profesionales del derecho que han pasado de ser abogados, defensores en el marco de lo que siempre se dice, el libre ejercicio profesional, a convertirse en cómplices de quienes han cometido los más execrables delitos y que muchos están condenados principalmente ahora. El Consejo de la Judicatura tiene un rol enorme en ese ámbito, ya que le quitaron la obligación a los profesionales del derecho de afiliarse a los colegios de abogados, donde usualmente es el espacio para autodepurarse, y le entregaron al foro del Consejo de la Judicatura, entonces que se haga uso de las competencias. Profesionales como estos deben perder su credencial. Los estudiantes de derecho que están escuchando esto deben convencerse que su fin no es el enriquecimiento, su fin no es el ejemplo de los casos que hemos visto, es social, prevenir y tratar los problemas sociales. Ese es nuestro fin.
Agradecemos al doctor Pablo Alarcón por su aporte en este diálogo, en esta entrevista, en el análisis sobre el retorno necesario a la democracia en el hermano país de Venezuela. Vamos a hacer una pausa comercial. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Hesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Objetivo de alto valor, capturado. El serbio Hesdimir Sirdan se une a los 11 capturados en un año. El operativo Caso Euro 2024 se dio en 5 provincias del país. 4 personas detenidas en Ecuador, 2 personas detenidas en Alemania. La seguridad es nuestra prioridad. El nuevo Ecuador. Autorización número 3360. CNE, Elecciones Generales 2025. En esta parte del programa tenemos como invitado al doctor Adrián Pérez, experto en Derecho Penal. Con él vamos a analizar las acusaciones que existen en contra de Nicolás Maduro, la que está radicada en la Corte Penal Internacional, la otra, la que emprendieron juristas argentinos y que consiguieron una orden de prisión de la justicia argentina en contra de Nicolás Maduro. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La Corte Penal Internacional volvió a reunirse, habló de Venezuela, pero ¿cree usted que puede haber una orden de prisión y que ésta se puede ejecutar inmediatamente en contra de Nicolás Maduro? Lo veo difícil. Me gustaría ser optimista, pero es complicado. La Corte Penal Internacional, como todas las cortes internacionales, tienden a demorarse. No es algo que funcione con mucha rapidez. Y aunque saliese esta orden de prisión, yo veo que la ejecución, sobre todo, es muy complicado, porque mientras Maduro esté en territorio venezolano, no habrá ninguna entidad que físicamente se lo podrá llevar. Entonces, es un avance importante para la lucha de los derechos de los venezolanos, de que haya un reconocimiento internacional. De que haya una orden de prisión. Yo pienso que ya a estas alturas del partido, si alguien se empeña a creer de que en Venezuela hay democracia, estamos viendo con alguien que vive bajo una piedra, ¿no? Ya creo que a todas luces, todos los órganos internacionales entienden perfectamente que aquí hay una dictadura y que ya se están tomando pasos para tratar de luchar contra esa dictadura. Pero esto no es algo que yo creo que en el futuro cercano vaya a rendir frutos. Hay un grupo de abogados argentinos que inició un proceso en contra de Nicolás Maduro hace 2 años y un juez ya ordenó la prisión de Maduro, pero tampoco podría tener resultada esa orden de prisión de un juez argentino. Es que el problema es que un juez puede dictar cualquier tipo de orden, pero para que se ejecute se necesita que alguien en el territorio donde se encuentra la persona de interés la haga cumplir. Y en este caso, a menos que Maduro cometa un error muy grave, él no va a salir obviamente de Venezuela, donde está rodeado justamente de la maquinaria que él mismo ha creado para la impunidad. Entonces podrá llegar esa orden de un juez de la Corte Penal Internacional, de otro de Argentina, donde sea, y lo único que va a ocurrir es que no la van a hacer caso, no la van a acatar. En Venezuela no hay democracia, es así de sencillo. Lo que hay es un autócrata. Pero la gente dice, ¿y por qué se permite la tiranía cuando hay actuación de la comunidad internacional y de grandes organismos? Porque llega un momento en que la comunidad internacional, si de verdad quiere quitar a Maduro el poder, no lo va a poder hacer a través de órdenes internacionales, sino que ya llega un momento que lo único que queda para quitar a un dictador es la fuerza. Y yo creo que la comunidad internacional es muy reticente a dar ese paso adicional. O sea, estaríamos hablando de literalmente mandar a un contingente militar a derrocar a Maduro. Y uno, claro, uno puede soñar. A mí me encantaría verlo al señor Maduro tras las rejas, pero veo yo difícil que la comunidad internacional tenga esa digámoslo, ese ímpetu. Voluntad, decisión. De hacer algo de ese estilo, efectivamente. Además, no olvidemos que Maduro tiene apoyo, lamentablemente, de los de siempre, ¿no? De Rusia, de Irán. O sea,
el tablero geopolítico no es tan sencillo. Si Maduro realmente no tuviera ningún aliado, se podría quizás hablar de alguna acción internacional, pero y esto ya ni siquiera es algo jurídico, esto es guerra de pura geopolítica. Es muy complicado mover a Maduro fuera del poder si es que eso está conectado con los diferentes actores en el globo. Entonces, lamentablemente, yo creo que en la situación de Venezuela eventualmente se va a resolver. Yo soy optimista, pero no creo que va a ser en el futuro cercano. Si continúa la profundización de los problemas en Medio Oriente y, por supuesto, la guerra también tras la invasión de Rusia a Ucrania, se dice que la caída de Bashar al-Assad en Siria es porque, en definitiva, quien era su padrino estaba preocupado en su propio problema, Putin, Rusia, y por otro lado también Irán tiene sus problemas con Israel. Quizá ese descuido podría también llevar a una caída de Maduro porque no están sobre Maduro como habían estado hasta el momento, preocupados y dándole todo el apoyo. Podría ser, eso sería algo muy positivo, o sea, es algo que da algo de aliento. Ahora, en Siria, desde antes ya había, los grupos militantes tienen mucha fuerza y no siempre para bien, ¿no? Recordemos de que no fue la primera vez que al-Assad fue, digámoslo, desafiado. Sí, claro, en el 2013 ya lo querían sacar. Pero eso lamentablemente dio el vacío de poder que generó fue el Estado Islámico, ¿no? O sea, entonces en Siria la situación siempre ha habido un conflicto mucho más marcado con la población. En cambio en Venezuela, me atrevo a decir de que ya después de tantos años de dictadura y sobre todo de tanta inmigración, estamos ya ante un pueblo que está agotado, realmente, me quiero equivocar, pero veo yo difícil de que Venezuela por sí misma pueda, de la misma manera que hizo Siria, agarrar las armas y tirarse abajo al dictador. Ya el futuro dirá si que tengo o no tengo la razón. Cuando yo pregunté a alguien y dije una rebelión, de pronto el mismo día 10 de enero, dolorosamente hay que decir, los pueblos ponen muertos, y me decían, pero es que ya pusieron los muertos desde el 2014, cuando salieron los jóvenes a las calles, luego de la elección que perdió Capriles, o sea que ya todo eso sucedió. Claro, Venezuela es como un paciente que se le ha hecho sangrar de a poco, ¿no? Entonces se está desangrando, entonces ya a estas alturas del partido, pensar de que de repente se van a levantar y luchar después que es un problema que llevan décadas, poco a poco siendo aplastados por la mano de la tiranía. Es complicado, es algo muy complicado. La solución no será jurídica. Veo muy difícil de que una orden de la Corte Penal Internacional o de cualquier autoridad internacional tenga algún efecto. Eventualmente lo que va a tener que ver es una coyuntura geopolítica en la que Venezuela se quede sin aliados. Y cuando se quede sin aliados, ahí podrá quizás haber ese momento en el que las propias Fuerzas Armadas de Venezuela se le viren al dictador. De momento no creo que eso ocurra, pero es algo que yo creo que soy optimista, yo creo que sí lo vamos a ver en algún momento. Se dice que votaron muchos militares por González Urrutia. Probablemente esos mismos militares en algún momento le quiten el respaldo. Venezuela se va... El escenario que yo me imagino que va en algún momento a traer la victoria a Venezuela es que el propio ejército venezolano se vire. Y eso es lo que tiende a ocurrir con este tipo de dictadores. Llega un momento en que la dictadura es tan bestial, tan atroz, que incluso los instrumentos de la dictadura se empiezan a dar cuenta que esto es insostenible, ¿no? O sea, recordemos la Unión Soviética. La Unión Soviética no cayó con una explosión, sino que simplemente se desmoronó, porque los propios funcionarios del Politburó se daban cuenta de que ya la situación económica era totalmente insostenible. Y dijeron, no, aquí tenemos que hacer reformas. Y ellos mismos fueron los que cambiaron el modelo. Algo parecido podría ocurrir en Venezuela. Ya cuando la situación sea completamente... Ya se den cuenta que aquí no se va a ningún lado, los propios militares van a decir, no, aquí necesitamos reformas y ahí vendrá el cambio. Anhelamos que el 10 de enero caiga definitivamente la dictadura venezolana, que se restituya la democracia y que se emprenda en una reconstrucción del país en el ámbito humano, moral, legal y económico, por supuesto. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo.